y la pueden volver a ver cuando tengan que estudiar para el parcial o algo de eso. ¿Sí? ¿Se escucha bien mi voz? Sí, se escucha bien. Sí. Buenísimo. Bueno, quería saber primero si tienen alguna duda sobre los ejercicios que tenían que hacer de continuidad y asíntotas, y después arrancamos con derivadas. ¿Qué les parece? El que tiene micrófono me lo dice, qué ejercicio quiere hacer, y el que no lo tiene me escribe por el chat, ¿sí? Voy a conectar esto. Vayan mirando a ver si quieren preguntar algún ejercicio. Parece que no. ¿Estuvieron trabajando o tuvieron parciales y no pudieron? Hola, contesten, chicos. Perdón, profe. Yo todavía sigo en el TP2 de límites, pero es que todavía no termino. Bueno, Carla, no hay problema. Ujú. A ver, Alejo, ¿levanta la mano o no? Bueno, arranco con derivadas entonces, si no tienen dudas. Después cuando se pongan a hacer los ejercicios, lo veremos. Stanislao dice que hizo algunos de los prácticos anteriores y que le salieron. Bueno, buenísimo. Genial. Bueno, entonces vamos a arrancar con el tema de hoy, que el tema de hoy es derivadas. Derivadas es una de las unidades más largas de todo el año, porque tiene muchos temas, así que es muy larga, por eso está dividida en parte 1 y parte 2. Vamos a empezar con la primera parte, ¿sí? Bueno, ustedes me van a decir si ven la pantalla que yo voy a compartir. A ver. Sí, se ve, profe. Perfecto. Sí. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a empezar entonces con derivada, primera parte, ¿sí? Voy a arrancar por acá. Bueno, lo que yo les preparé es una introducción para que sepan de dónde viene históricamente, por qué se buscó la derivada, cuáles son los problemas que hicieron que surgiera y cómo se interpreta geométricamente la derivada. Bueno, históricamente va a surgir por este problema. El problema es cómo sacar la pendiente de una recta tangente a una función en un punto. Ese sería el problema básico que da origen a la derivada. ¿Por qué? Ustedes habrán en el secundario visto qué es una recta tangente, o en general uno en el secundario lo que hizo fue trazarle la recta tangente, por ejemplo, a una circunferencia. Eso creo que lo hicieron todos. Si tenés una circunferencia, uno dice, bueno, la recta que corta así, en 2 puntos, es secante. Y la que toca solamente en uno es tangente. ¿Lo vieron eso en el secundario alguna vez? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Bueno. Ahora quiero extender el concepto de recta tangente, pero no a una circunferencia, sino a una función cualquiera. Y ahí el concepto cambia un poco. Y hay que investigar cómo puedo calcular la pendiente de la recta tangente, porque esta definición que ustedes habían visto para la circunferencia no sirve más. Porque ¿qué pasa en una función? Suponete que vos tenés una función así, ¿no? Yo trazo en este punto la recta tangente. Y resulta que la recta tangente en ese punto corta a la función en otro punto. Entonces esta definición de que toca en un solo punto no sirve más. Esta recta que yo tracé acá
es tangente a la función en este punto y en este secante. Por lo tanto, ahora se estudia en forma puntual. Bueno, la recta tangente en un punto, en otro punto puede cambiar de configuración esa recta. Entonces, ¿cómo hago para definirla? Porque ya no puedo decir esto que decíamos acá. Por lo tanto, lo que se trató de hacer es estudiar cómo se calcula la pendiente. Si yo sé cómo calcular la pendiente, puedo decir, bueno, se define a la recta tangente como la recta cuya pendiente es tal cosa, ¿sí? Y entonces ahí la puedo definir. ¿Se entiende lo que digo hasta acá? Sí. Sí. Bueno, así surgió la idea entonces de buscar la pendiente de la recta tangente. Muy bien. Por ejemplo, si tenemos la función que les escribí acá, x², y yo quiero la recta tangente en el punto 1, 1, sería esta recta que dibujamos acá, en rojo. Esta sería la recta tangente. En este caso particular de esta función no vuelve a cortar en otro punto, pero eso no significa que yo la pueda definir como la recta que toca en un único punto. Porque no tendría sentido en todas las funciones, ¿sí? Tengo que buscar una definición que sirva para todas las funciones. Bueno, entonces, ¿cómo haríamos? A ver, la única manera que tenemos nosotros que sabemos de sacar la pendiente de una recta es la recta que queda determinada por dos puntos. Si nosotros conocemos dos puntos por los que pasa una recta, tenemos una fórmula para sacar la pendiente, ¿se acuerdan? La pendiente es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. A ver si se acuerdan de esto. Si yo tengo un punto acá, punto 1, de coordenadas x1 y 1, y tengo un punto 2 de coordenadas x2 y 2, la pendiente de la recta que pasa por esos dos puntos es fácil de calcular. La recta sería esta. Y la pendiente es la inclinación, entonces yo tengo que saber cómo me muevo en X y cómo me muevo en Y. ¿Cómo me muevo en Y? Sería este segmento, y2 menos y1, que es lo que puse acá abajo, esta distancia, lo que puse acá al costado. Y cómo me muevo en X sería x2 menos x1, ese segmento que es esta distancia. Y ahí obtengo la pendiente de la recta. Ahora, cuando yo pienso en la recta tangente, no tengo dos puntos, tengo un punto solo por donde voy a trazar la recta tangente. Entonces, una opción podría ser, bueno, mira, si yo este punto 2 lo aproximo tanto como quiero o como puedo a este punto 1, la pendiente de la recta va a cambiar y se va a acercar a la pendiente de la recta tangente, que es la que yo quiero calcular. Entonces, un punto cercano podría ser al 1, 1, podría ser, por ejemplo, este, en 1,5 y la imagen de 1,5. Ahí estaría cerquita, si acá estoy en 1, el 1,5 de X estaría por acá, ponele. Entonces, a ver, ¿qué pasa si yo saco la pendiente de la recta secante que pasa por estos dos puntos, por el 1, 1 y por el 1,5, imagen de 1,5? Bueno, mirá, ahí estoy cerquita. Entonces, ¿cómo sería la pendiente? y2 menos y1 sobre x2 menos x1. y2 es la imagen de 1,5. En nuestra función, que es x², sería 1,5 al cuadrado. Menos y1, que sería la imagen de 1, sobre x2 menos x1. Y esa cuenta me da 2,5. Entonces, fíjate, la pendiente de esta recta, que es secante, pero pasa por dos puntos que son muy pegados. Acá hay un zoom grande para que se vea, pero estos puntos están cercanos. Se parece a la pendiente de la recta tangente. Entonces me voy aproximando. Esa es la idea de cómo se pensó esta situación y este problema. ¿De qué otra forma me podría aproximar más todavía?
Tomando un punto más cercano al 1, 1. Claro, obteniendo cada vez un punto más cercano al 1, 1. En general, lo que uno va a decir es, si yo tomo un punto Q genérico, cualquiera, de coordenadas x, x cuadrado, porque a cada x le pongo como imagen la función, en este caso x cuadrado, ¿qué tendría que pasar para que este punto genérico se acerque al 1, 1 tanto como yo quiera? Esta x, ¿a quién se tiene que acercar? Para que se peguen cada vez más los puntos. Y a la A X del X. punto P. Bueno, pero x es la abscisa del punto. ¿Y la abscisa de P quién es? 1. 1. Entonces lo que diría es que x debería tender a 1, porque no importa si me acerco de un lado o del otro. Puedo acercarme de acá o puedo acercarme de acá. El tema es que me acerque lo más que pueda a 1. Y cuando aparece esto, que x tienda a 1, que se acerque a 1 tanto como yo quiera, ¿qué concepto que ya conocemos va a aparecer? Límites. Límites. Muy bien. Entonces vamos a decir, si yo me paro en un punto genérico, la pendiente, ¿cómo quedaría? El punto genérico es x, x2, ¿no? La pendiente sería f de x, x cuadrado, menos f de 1 sobre x menos 1. Y si yo quiero que esta pendiente se acerque a la pendiente de la recta tangente, lo que tendría que hacer es hacer tender la x al 1. Y en ese caso aparece el límite, que es lo que acabamos de charlar. Y este límite es indeterminado, porque mira, cuando x tiende a 1, me queda 0 sobre 0. Sí. Sí. ¿Y cómo lo salvamos? Eso lo sabemos salvar ya. Factorizando el numerador. Factorizando y simplificando. Muy bien. Factoreo el numerador. X cuadrado menos 1, x menos 1 por x más 1. Simplificamos el x menos 1. Me queda solo x más 1. Y cuando x tiende a 1, este límite vale 2. Entonces puedo decir que ya no me estoy acercando todo lo que quiero a la pendiente de la recta tangente, sino que esa es la pendiente. Porque como x tiende a 1, ahí, al incorporar la palabra límite, estoy diciendo que es casi 1, que me estoy acercando lo más que puedo, todo lo posible. Y ahí encuentro la pendiente, ¿sí? Entonces, la recta tangente a la representación gráfica de la función x cuadrado en el punto 1, 1, tiene pendiente 2. Y de ahí sale la definición de derivada. Esto que nosotros hicimos acá, este límite que calculamos para sacar la pendiente de la recta tangente a una función en un punto, es la definición de derivada. Esta es una de las formas en las que se estudió y apareció. ¿Se entendió hasta ahí? Después, obvio, la vamos a definir formalmente. Por ahora veamos cómo nació. Sí, se ¿Entiende? entendió. Muy bien. Otra forma, en paralelo, donde se estudió la derivada también, es cuando se trabajó en física, en cinemática, con la velocidad instantánea. ¿Qué es una velocidad instantánea? ¿Qué significa y cómo la podemos interpretar? Por ejemplo, dice, se deja caer una pelota desde la terraza de un edificio cuya altura es 450 metros. ¿Cuál es la velocidad de la pelota después de test de 5 segundos? ¿Cómo sacarían la velocidad después de 5 segundos? ¿Qué se les ocurre que se puede hacer? Algo de física saben, ¿no? Metros sobre segundo. Bueno, esa sería la unidad de la velocidad. Pero ¿cómo sacarías la fórmula? Bueno, a ver, vamos a aplicar algo que seguro saben, capaz que no se acuerdan. Sabemos que la velocidad final es 0 Sí, cuando llega al piso. cuando llega al piso. La distancia recorrida por cualquier cuerpo que cae libremente tiene una fórmula, caída libre. ¿Se acuerdan la fórmula de caída libre? La distancia recorrida
en función del tiempo de algo que cae, es 1/2 de la aceleración de la gravedad por t². ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí. Sí, es la fórmula que usan en física todo el tiempo para los ejercicios de caída libre. Bueno, acá tengo la distancia entonces. La distancia la podría calcular. Esta D sería la distancia que recorre la pelota, que según nuestro ejercicio está medida en metros, ¿no? Y la aceleración de la gravedad, porque está atraída por la gravedad de la Tierra. Esa sería la fórmula para la distancia. Ahora bien, si yo quiero saber cuál es la velocidad, la pregunta que sería la velocidad, tendría que reemplazar primero en esta fórmula. La velocidad, la aceleración de la gravedad es 9,8 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Si la reemplazamos en la fórmula, como había que dividirla por 2, me queda 4,9. O sea que la fórmula de la distancia sería 4,9 por t². ¿Está bien? La G lo toma como negativa, ¿no? ¿Cómo? La G lo toma como negativa, ¿no? O sea, la gravedad. Bueno, vamos a ver cómo la vamos a interpretar en este problema, porque vos fíjate lo que dice en el problema. Voy para atrás. Se deja caer una pelota desde la terraza de un edificio cuya altura es 450 metros. ¿Cuál es la velocidad después de 5 segundos? Muy bien, lo estoy dejando caer, entonces en ese caso sería negativo. Vamos para adelante. Bien. Entonces, si yo quiero la velocidad media, ¿cómo escribirían ustedes la velocidad media? La velocidad promedio que tiene la pelota en esa caída sería la fórmula de la distancia recorrida sobre el tiempo. ¿Se acuerdan de la Sí. fórmula de velocidad media? ¿Qué es lo que me dijo ahí un compañero? Me dijo metros sobre segundo. Porque sería la distancia recorrida sobre el tiempo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para calcular la distancia recorrida? Porque a mí no me piden cuál es la velocidad promedio desde que tiré la pelota hasta que pasaron los 5 segundos, sino que el problema me pregunta cuál es la velocidad exactamente a los 5 segundos después de haberla tirado. ¿Se entiende la diferencia entre las preguntas? Si yo te digo, a ver, entre este instante y este instante, ¿cuál es la velocidad promedio? Es una cosa, esa sería la velocidad media. Pero si yo te digo, yo tiré la pelota y exactamente a los 5 segundos, quiero saber cuál es la velocidad que tenía acá. Esa sería la velocidad instantánea, ¿sí? ¿Se entiende? Por ejemplo, si ustedes van a Mar del Plata, supongamos que hay 400 kilómetros redondo, y llegan en 4 horas, ¿cuál fue la velocidad promedio que tuvieron? 100 kilómetros. 100 kilómetros por hora, ¿sí? Pero eso no quiere decir que ustedes todo el tiempo, en todo el camino de acá a Mar del Plata fueron a 100 kilómetros por hora. No. La velocidad fue variando. Esa es una velocidad promedio, que la calculo haciendo la distancia sobre el tiempo. Ahora, si yo les digo, bueno, mira, cuando pasaste el peaje de tal lugar, ¿a qué velocidad venías? 5 segundos antes de entrar en el peaje. Ustedes en el auto tienen manera de saber cuál era la velocidad 5 segundos antes, ¿o no? Miran qué cosa del coche para saber la velocidad en ese momento. O cuando hay una cámara, ¿qué hacen cuando hay una cámara? Que dice máxima 80. Bajamos la velocidad. Ahí está, miran el velocímetro, ¿o no? ¿El velocímetro qué te va dando? Te va dando la velocidad instantánea en cada momento. O sea, si vos ves un cartel que hay una cámara, la máxima es 80, uno automáticamente mira. Si ve que viene a 90, bueno, baja la velocidad. Entonces quiere decir que en ese instante, en ese segundo donde vos miraste el velocímetro, esa es tu velocidad instantánea, ahí. Que es diferente a la velocidad promedio, que es la que llevaste en el transcurso del viaje. Entonces, con la misma idea que usamos en la recta tangente, si yo ahora quiero la velocidad
en el instante t igual 5, lo que puedo hacer es acercarme al 5 lo más que pueda. Por ejemplo, tomar el instante en segundos 5,1. Y ahí aproximadamente voy a tener una velocidad instantánea. No va a ser exacta, va a ser aproximada, porque estoy tomando el promedio, la velocidad promedio, pero cuando pasé de 5 segundos a 5,1, o sea, muy, muy pegadita. Si hago ese estudio, tendría una primera aproximación de la velocidad promedio. Entonces, ¿qué haría? Buscaría el tiempo transcurrido, 5,1, evaluado en la función distancia, menos la función distancia evaluada en 5. O sea, esto sería I2 menos I1, entre comillas. Sobre el tiempo 2 menos el tiempo 1, donde el primer punto sería el 5 d de 5. Y el segundo punto que estoy tomando en cuenta sería el 5,1 d de 5,1. Estoy pegadito. Tengo la misma idea para tratar de buscar la velocidad instantánea o una aproximación. Cuando hagamos toda esta cuenta, reemplazando en la función, voy a tener esta velocidad promedio. Sí, Bueno, acá como nosotros habíamos dicho que en este caso, como la aceleración de la gravedad va para abajo, nuestra función va a ser negativa. Entonces la velocidad va a ser negativa. Reemplazamos en la fórmula de la distancia, pero como va en caída libre, va para abajo, menos 4,9 t cuadrado. ¿Sí? Reemplazamos ahí. Ahora bien, esta no es la velocidad instantánea, es una aproximación, 49,49 metros por segundo, me dio. ¿Qué tengo que hacer si quiero exactamente la velocidad instantánea? Tomando la misma idea que habíamos usado para la pendiente de la recta tangente. ¿Qué tendríamos que hacer? Usar el límite. Claro, usar el límite y tomar un punto genérico, como hicimos antes. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar un punto genérico, un t cualquiera, y decir que esa t tiende a 5 para obtener la velocidad instantánea. Entonces, ¿cómo sería? D de t menos d de 5 sobre t menos 5. Le cambio los signos acá porque es caída libre. ¿Y cómo me queda? Mirá, d de Menos t, 4,9 por t más 5. O sea, se cancela el t menos 5 con el de arriba. claro, porque de nuevo voy a tener una indeterminación 0 sobre 0. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Factorizar y simplificar. Saco el menos 4,9, me queda t cuadrado. Bueno, acá me va a quedar menos, porque si saco factor común negativo, le cambio el signo acá, me queda menos. Y entonces, ¿cómo queda? El menos 4,9 afuera y t menos 5 por t más 5. Se me va el t menos 5, ¿y cuánto me da la velocidad? Menos 49 metros por segundo. Me da negativa, y ahora sí esta va a ser la velocidad instantánea. Fíjate acá que me había aproximado, estaba bastante cerca. Y ahora como la velocidad es instantánea, es exactamente 49 metros por segundo. O sea que puedo decir que en el instante 5, en el segundo número 5, la piedra que yo tiré tenía esa velocidad, 49 metros por segundo, negativa porque va para abajo. ¿Está bien? Exactamente. No es una velocidad promedio, sino una velocidad instantánea. Y de nuevo, este límite que calculamos es lo que significa la definición de derivada. Entonces, ¿qué es una derivada en el fondo? Y una derivada es una razón de cambio. Una razón de cambio, pero instantánea, a un determinado valor de X o de T. Dependerá en qué situación lo voy a aplicar. ¿Está bien? Bueno, y ahora entonces vayamos a la definición. Esto es lo que acabo de decir. Y la definición formal de derivada, ¿qué dice? Ahora ya no aplicado a un problema, sino en general, teórica. Dice, si tenemos una función definida en un intervalo abierto, y x0 es un número que vive en ese intervalo, o sea, un punto interior, vamos a llamar derivada de la función en x0 a esta fórmula, y se va a simbolizar de esta manera la derivada.
f' de x0, o también se puede escribir con esta notación, que es una notación diferencial, se llama notación de Leibniz, y quiere decir lo mismo, quiere decir derivada de la función f respecto de x en el punto x0. ¿Sí? Este es un sistema de notación que van a usar muchísimo en análisis 2, por eso se los quiero presentar. Un aplicador diferenciales. Yo aplico esto a la función. Derivo respecto de x. ¿A quién en este caso? A f. ¿Dónde? En el x0. ¿Por qué esta notación es importante en análisis 2? Porque en análisis 2 ustedes no van a tener una variable independiente. Van a tener 2, 3, 4, 10. Entonces cuando deriven van a derivar respecto de x, respecto de y, respecto de z, respecto de j. O sea, van a tener que indicar respecto de qué variable. Esta se usa más en análisis 1 porque como hay una única variable independiente, no hace falta aclarar respecto de quién voy a derivar, porque siempre vas a derivar respecto de x. ¿Sí? Pero estas se las quiero presentar para que ya se vayan acostumbrando a la notación. ¿Y qué dice la derivada? La derivada de una función en un punto, siempre puntual, ese punto particularmente tiene que ser un punto interior a un intervalo abierto, de números reales, es el límite, cuando x tiende a x0, de la función menos la función evaluada en el punto, sobre x menos la abscisa del punto. Esa es la definición de derivada. Entonces, ¿qué es una derivada? Es un límite. Un límite de un cociente, una razón de cambio. ¿Sí? Un cociente particular que se llama f de x menos f de x0, o sea, variación de f sobre x menos x0, variación de x. Se llama cociente incremental. Eso es un nombre, no pasa nada si en principio no se lo acuerda. Bueno, esa sería entonces nuestra definición de derivada. Derivada de una función en un punto, por ahora. Esta derivada se puede escribir de otra manera también. Si leen un poquito de bibliografía, van a ver que no es la única forma de escribirla, hay otras formas equivalentes. Una forma equivalente es haciendo un cambio de variable. A ver, si yo a x menos x0, que es esto que está acá abajo, lo llamo h, o lo llamo incremento de x, van a ver que en mucha bibliografía usan esto, incremento de x, delta x, que quiere decir variación, o incremento de la x. No quiere decir que es positiva, quiere decir variación, puede ser positiva o puede ser negativa. Si lo llamo delta x o lo llamo h, también se le suelen llamar h y k a los incrementos, esas letras son las que más se usan, o el delta x. Si yo hago este cambio de variables, voy a decir, bueno, mira, a x menos x0 lo voy a llamar h. Entonces, ¿quién es x? Y x va a ser h más x0. Si despejo x de acá. Y si x tiende a x0 en el límite, entonces h ¿a quién va a tender? Si x tiende a x0, esta cuenta ¿cuánto me daría? X. Si x tiende a No, a x0, cero. 0 me daría, porque x tiende a x0, x0 menos x0, 0. Entonces h tiende a 0. Por lo tanto, otra fórmula equivalente para escribir la derivada de una función en un punto es esta. La derivada en x0 va a ser el límite, cuando h tiende a 0, ¿de quién? De f de x, en lugar de x, ¿qué pongo? H más x0, o x0 más h, que es lo mismo. Menos f de x0, esto no cambia, sobre h, que h es x menos x0. Esta fórmula se llama la fórmula de la derivada de una función en un punto usando incrementos. El incremento es h. También puede aparecer en algún libro, en vez de h, el delta x. Acá diría delta x tendiendo a 0, acá estaría delta x, y acá sería x0 más delta x. Y en la misma fórmula. Todas significan lo mismo. Lo que pasa es que acá uso la función directamente y acá uso los incrementos.
Ahora cuando veamos un ejercicio de aplicación lo vamos a hacer de las dos maneras para que vean que las dos fórmulas significan lo mismo. ¿Está bien? ¿Me siguen? Sí. Bueno, genial. ¿Cuándo vamos a decir que esta función es derivable en un punto? ¿Cuándo va a existir esa derivada? ¿Cuándo va a ser derivable? Bueno, va a ser derivable cuando todo este límite me dé un número real. Si el límite me da un número real, es derivable. La derivada vale eso. Si el límite no me da un número real, vamos a decir que en ese punto la función no es derivable. Me puede dar infinito o me puede dar que el límite no existe. En esos casos, la función no va a ser derivable en ese punto. Y cada vez que tengo que analizar la derivada de una función, la analizo en un punto, por ahora. ¿Sí? ¿Cómo interpretamos geométricamente la derivada? Bueno, tiene que ver con la pendiente de la recta tangente, lo que habíamos charlado hoy. Si esta es una función y yo quiero la derivada en este punto, habíamos dicho, tomábamos un Q genérico, hacíamos acercar la X al 1, todo lo que uno quería, o sea que este Q se va a ir moviendo por acá y se va acercando cada vez más a P. Y entonces la variación de la función, que sería el f de x menos el f de x0, se va haciendo cada vez más chiquitita. Y la variación de la x también. Y ahí voy obteniendo un punto cada vez más cercano, y si digo que x tiende a x0, estos puntos son casi coincidentes. Entonces esta recta secante se va a convertir en una recta tangente. Y la interpretación geométrica de la derivada justamente es que representa la pendiente de la recta tangente. Dice, sea f una función continua, representada por medio de la curva C, consideramos el punto P y otro punto genérico. Entonces, la diferencia entre f de x y f de x0 se llama delta f, o variación de f o incremento de f. Y la diferencia entre x y x0 se llama delta x, o incremento de x, o variación de x, o h, dependerá de la letra que ustedes le quieran poner. Luego, la pendiente de la recta, que pasa por los puntos P y Q, es el cociente de esos incrementos. Es el delta f sobre el delta x. Cuando yo quiero que la x se acerque al x0, ¿qué pasa? Aparece la palabra límite. Y entonces ahí, cuando aparece la palabra límite, aparece la definición de derivada. ¿Sí? Entonces puedo decir que la derivada es el límite del cociente incremental. Esto es el cociente incremental, cociente de los incrementos. La variación de la función sobre la variación de x. Van a ver que también la ponen así, variación de y sobre variación de x, porque y en el fondo es la función, ¿no? Entonces, a medida que x se acerca al x0, la recta secante se convierte en la recta tangente. Fíjense, acá hay un dibujito. Este Q se va acercando. Entonces esta recta va cambiando de posición. Se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo, hasta que cuando la X es casi el X0, la recta secante que pasaba por estos dos puntos se convierte en la tangente, que sería la recta que toca ahí a la función en ese punto. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Entendí, profesora. Bueno, esa es la interpretación geométrica. Por lo tanto, puedo calcular una recta tangente a una curva conociendo su derivada. Y la recta tangente, que es muy importante y que la vamos a usar en un montón de cosas, también da origen a lo que se llama la recta normal a una curva en ese punto. Las dos tienen que ver con la derivada. Entonces, ¿cómo haríamos para calcular la fórmula de la recta tangente? ¿Se acuerdan que la ecuación de la recta es mx más b, ¿no? Y la ecuación de la recta, conociendo un punto por donde pasa, sería m por x menos la abscisa del punto más la ordenada del punto.
Esta era la ecuación de la recta conociendo la pendiente y conociendo un punto. Pero ahora la pendiente ya sé quién es. ¿Quién es la pendiente en la recta tangente? La derivada de la función en el punto. Por lo tanto, la fórmula de la recta tangente es esta. I igual pendiente derivada de la función en el punto por x menos la abscisa del punto más la imagen del punto. El I0 es la imagen del punto. Entonces, ¿qué necesito para sacar la recta tangente? Necesito el punto por donde va a pasar, que me lo tienen que dar, o me tienen que dar la abscisa y la función para que yo pueda sacar la ordenada, y la derivada en el punto, que tiene que existir y será un número para que yo pueda sacar la ecuación de la recta tangente. ¿Sí? ¿Y cómo será la ecuación de la recta normal? Una recta normal es una recta perpendicular a la tangente. ¿Se acuerdan qué relación vinculaba una recta con su perpendicular? ¿Cómo tenían que ser las pendientes? Inversas y opuestas. Inversas y opuestas. Muy bien. Entonces, la recta normal, que es la perpendicular a la tangente por el mismo punto, va a tener esta fórmula. Inversa y opuesta a la pendiente. O sea, el valor de la derivada, que ya lo tengo que dar vuelta y cambiarle el signo. Y como pasa por el mismo punto, la otra parte de la ecuación es exactamente igual. ¿Sí? Ahora, para sacar esta recta normal voy a tener un problema, porque fíjate que la pendiente es una división. ¿Y siempre va a existir esta división? No. No, No. ¿Cómo tiene que ser la derivada en x0 para que exista la recta normal? distinta de cero. Diferente cero. Distinta de 0. Así que hay que agregar esto que es muy importante. Si la derivada me da 0, va a ser un caso particular que vamos a ver en un ratito lo que significa. ¿Ok? Entonces puedo sacar la recta tangente y la recta normal cuando la derivada de una función en un punto me da un número. Siempre. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo dice, primero, investigar si la función f de x igual a x cuadrado más 5x es derivable en el punto x0 igual 1. En caso afirmativo, si es derivable, hallar la derivada en 1. Indicar la ecuación de la recta tangente de la recta normal a la función en ese punto. Graficar la función y las dos rectas. ¿Sí? Entonces vamos a ir de a poquito haciendo este ejercicio. Está hecho en el Power, pero lo vamos a hacer a mano, porque así me parece que lo entienden mejor. Vamos a empezar por la primera parte. La primera parte dice, investigar si esa función es derivable. Bueno, a ver, esta función, f de x igual a x cuadrado más 5x. ¿Es una función continua? Sí. En todos los reales, ¿no? Bueno, por ahora vamos bien. Cumple que es continua, que era lo que me pedía en principio la definición de derivada. Ahora hay que ver si es derivable o no. Para que sea derivable, ¿qué tiene que existir? El límite, vamos a escribirlo de las dos maneras. De f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Lo voy a hacer así primero y después lo voy a hacer así. Con el incremento, para que tengan las dos formas. F del punto incrementado menos f del punto sobre el incremento. ¿Cuál de las dos pueden usar? Cualquiera. A veces es más fácil usar una que otra, pero en general pueden usar las dos y las dos les tiene que dar. Si esto me da un número, es la derivada. ¿Sí? Bueno, a ver, vamos a empezar por esta. Voy a calcular el límite cuando x tiende a quién. Estoy en el punto x0 igual 1. O sea que el punto sería 1 de x, ¿y cuánto vale de y? Reemplazo el 1 acá. 6. 6. El punto donde estoy trabajando es el 1, 6. Entonces digo, es el límite cuando x tiende a 1, ¿de quién? De f de x. F de x es x cuadrado más 5x. Menos f de 1. F de 1 es 6. Sobre x menos 1.
Cuando reemplacen por el 1, por la forma en que está constituida la derivada, les va a quedar siempre una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Salvo en algún caso donde la función esté partida y entonces no tenga que ver ese punto con la función en particular. Ahí puede ser que no, pero en la mayoría de los ejercicios, si la función tiene una única fórmula, como en este caso, siempre que tengan que calcular la derivada, les va a aparecer una indeterminación de este tipo, 0 sobre 0. Bueno, y esto ya lo saben resolver. ¿Qué tengo que hacer acá? ¿Cómo se salva? Cociente de polinomios. Factorizando. Factorizando. Abajo ya está. Y arriba es una cuadrática. Para factorizarla le busco las raíces. ¿Cuáles son las raíces? Una es 1, ¿no? Porque si no, no me daría 0. ¿Y la otra? Menos 6. Muy bien. Entonces lo factoreo como x menos la raíz por x menos la otra. Y el coeficiente principal es 1, que iría acá adelante. Bueno, no hace falta ponerlo porque es 1. Cuando x tiende a 1, esto se simplifica. Y entonces, ¿cuánto me da esta derivada? 7. 7. Entonces, ¿qué puedo decir? Sí, es derivable y la derivada vale 7. ¿Sí? Esta sería mi f' de 1. F' de 1 existe y vale 7. Es derivable. Ahora voy a hacer lo mismo, pero con la otra fórmula, para que vean que son equivalentes. Voy a hacer el límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? De f de x0 más h. En nuestro caso sería de 1 más h. Menos f de 1 sobre h. ¿Cuánto vale f de 1 más h? ¿Qué tengo que hacer para sacar f de 1 más h? ¿Qué significa f de 1 más h? Que voy a f, que es esta que está acá, y donde está x, ¿qué pongo? 1 más h. 1 más h. Entonces me quedaría 1 más h al cuadrado. Más 5 por 1 más h. Sí. Menos f de 1, que ya lo tengo, vale 6, sobre h. Esto cuando h tiende a 0 es una indeterminación 0 sobre 0. Hay que factorizar y simplificar, pero antes de factorizar tengo que desarrollar esto. Porque tengo el cuadrado de un binomio, tengo un término para distribuir, o sea, tengo que hacer muchas más cuentas en este caso. Bueno, a ver, hagamos las cuentas. 1 más h al cuadrado. Voy a hacer las cuentas a un costado para no escribir tanto en la palabra límite. 1 más h al cuadrado. ¿A qué es igual? Cuadrado de binomio. A 1 más 2h más h al cuadrado. Más h cuadrado. 5 por 1 más h, ¿a qué es igual? Hago la distributiva. 5 más 5h. 5 más 5h. Y ahora esto lo sumo. Entonces, ¿qué me da? H cuadrado, 2h más 5h, 7h, más 6. Entonces acá voy a poner h cuadrado más 7h más 6. Menos 6. Sobre h. El 6 con el menos 6 se simplifica. Siempre que uno trabaje con los incrementos, toda la parte numérica se va a simplificar para poder sacar el incremento de factor común. Y entonces resolver el límite. Porque como abajo está h, siempre tengo que poder arriba sacar la h de factor común. Y de nuevo, si la función tiene una única fórmula, se tiene que poder hacer esto siempre. Tacho el h tiende a 0, ¿cuánto me da este límite? 7. 7. Me da 7. Obviamente me da lo mismo. ¿Sí? Ven que, por ejemplo, acá factorizar esto es más fácil que hacer todo el desarrollo del cuadrado del binomio, etc. En general, si la potencia que tiene la función es alta, conviene siempre la primera de las fórmulas. Porque tengo que factorizar polinomios y es más fácil que desarrollar. Acá desarrollamos cuadrados, pero pensá que si acá hay un cubo,
tengo que desarrollar el cubo del binomio. Y si está la cuarta, bueno, tengo que hacer un montón de cuentas. ¿Ok? Pero da. Llevará un poco más de trabajo, pero da. ¿Se entendió esta? Sí. Sí, se entendió. Entonces, es derivable y encontramos la derivada en 1 que vale 7. Bien. Ahora quiero la ecuación de la recta tangente y de la recta normal en ese punto donde estoy trabajando. ¿Cuál sería la ecuación de la recta tangente? Lo voy a hacer a mano. La recta tangente, ¿qué fórmula tiene? Dijimos. Y igual, la derivada en el punto por x menos la abscisa del punto más la imagen del punto. El punto es x0. ¿Cuánto nos dio la derivada en 1? 7. La derivada en 1 nos dio 7. Por x menos 1 más la imagen de 1 que era 6. ¿Se acuerdan? Y me falta la distributiva nada más. 7 por x, 7x. 7 por menos 1, menos 7, más 6, menos 1. Y esta sería la recta tangente. ¿A quién? A f, ¿dónde? En el punto 1, 6. Cada punto de la curva va a tener, si es derivable, una recta tangente. ¿Sí? ¿Cómo sería la ecuación de la recta normal? Bueno, como la derivada no me dio 0, puedo usar la fórmula. La fórmula dice, da vuelta la derivada en el punto y cambiarle el signo. Por x menos x0 más f de x0. ¿Cómo quedaría esto entonces? Si la derivada vale 7, me queda menos 1/7 por x menos 1 más la imagen de 1, que es 6. Hacemos la distributiva y nos queda menos 1/7 de x más 1/7 más 6. Y 1/7 más 6 es 43/7. Y esa es la ecuación de la recta normal. A veces van a ver que en algunos libros ponen acá y tangente y acá y normal, como las dos son y, para diferenciar una de la otra. O también ponen así, mira, como las rectas son funciones, puedo decir tangente igual a 7x menos 1 y normal igual a menos 1/7 de x más 43/7. Todas esas notaciones son válidas. Bueno, y ahí las encontré ambas. ¿Preguntas? Fácil esto, ¿no? ¿Sí? ¿Puede volver al ejercicio 1 que tuvo? ¿Quién está hablando? No escucho. No, si puede volver al ejercicio 1. Si puedo volver al 1. Sí, sacando captura. ¿Ahí? Sí, decime. No, le quiero sacar una captura, una foto. Ah, ok. Igual está resuelto en el Power, ¿eh? Y está subido. Y esto lo voy a grabar, así que también lo vas a tener. No te preocupes por eso. Listo, gracias, profe. De nada. Bueno, ahí está entonces la recta tangente y la recta normal. ¿Y ahora qué más nos piden? La tangente y la normal. Graficar la función y las dos rectas, ¿sí? Antes de ver este gráfico, les voy a mostrar en el GeoGebra lo siguiente, a ver. Dejo de compartir
Y vamos a compartir ahora de vuelta para usar el GeoGebra. Fíjense, ¿están viendo ahí el GeoGebra? Sí, se ve. Bueno, fíjense, acá yo tengo la función que graficamos, esa igual x cuadrado más 5x, ¿ven? Acá está la función, es esta que está en verde. Tengo el punto A, que es el 1, 6, que es este, donde yo quiero trazar la recta tangente. ¿Y qué hice? Busqué otro punto cualquiera de la recta y dije, bueno, usando el criterio que vimos antes, lo que voy a hacer es moverlo a ese punto, moverlo, es decir, hacer que la x tienda a 1 para que me llegue a dar la recta tangente. Eso es lo que estaba graficado con varias rectas que se movían. La idea es esa. A partir de una recta tangente, yo lo que hago es que la x tienda a 1, al punto donde estoy, la abscisa al punto donde estoy trabajando, hasta que finalmente se convierta en la recta tangente. Pero ahora, la recta tangente nosotros ya la pudimos calcular, así que la podemos calcular y la podemos graficar una vez que la tenemos. Entonces, si yo paro esto, digo, bueno, la recta tangente es 7x menos 1. Es esa, que está en violeta, que sería justo donde paraba la animación cuando x ya es casi 1 y b es casi a. ¿Sí? Esa es la recta tangente. Y la recta normal, que la acabamos también de descubrir, vendría a ser esta, la perpendicular. Ven que acá el ángulo es de 90 grados. La perpendicular por este mismo punto, por el 1, 6, a la recta tangente, es la recta normal a la función en el punto 1, 6. ¿Sí? ¿Se entiende el tema del gráfico? Hola, hola. Sí, Sí, sí. se entiende. ¿Sí? Bueno, esa es la idea entonces, de lo que es la recta tangente y la recta normal. Bien. Entonces volvemos a nuestro Power. Acá estamos. Bueno, fíjense, ahí está la gráfica del ejercicio. Recta tangente, recta normal, el punto A sería este, el 1, 6. Y lo que hay que graficar es la función, su recta tangente y su recta normal. Como ya las calculamos a las dos, tranquilamente las podemos graficar. Y así quedaría el gráfico. Después van a ver que esto tiene aplicaciones, hay problemas. Hay uno de un astronauta que dice que va siguiendo una trayectoria y que después se desvía según la recta tangente o se desvía según la recta normal. Porque podés cambiar la trayectoria cuando venís por la función e irte por cualquiera de estas dos rectas. Viste que hay una frase que se usa en la vida cotidiana que dice, se fue por la tangente. ¿Escucharon eso alguna vez? No, no escuché. No, no. Bueno, por ahí es una frase media de viejo, pero se solía decir eso, cuando alguien cambiaba totalmente el rumbo de algo, decían, bueno, se fue por la tangente. Y tiene que ver con esto. Bueno, muy bien. ¿Qué pasa si la recta tangente y la normal la quiero calcular, pero resulta que la derivada me dio 0? Y entonces no me sirve la fórmula para la recta normal. Bueno, vamos a ver un ejemplito. Suponete que tenés esta función y yo quiero analizar la derivada en 0, ¿no? Hacemos la derivada con la definición. La derivada en 0 va a ser el límite cuando x tiende a 0 de f de x menos f de 0 sobre x menos 0. F de x, ¿quién es? X cuadrado más 5. Esta función. ¿Quién es f de 0? Y 0 al cuadrado más 5, que es 5. Sobre x. El 5 se va con el 5. Me quedó el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado sobre x. Esta x la puedo tachar con una de estas.
¿Y cuánto me da ese límite? Me queda el límite cuando x tiende a 0 de x. ¿Me da 0? ¿Vamos Sí. bien? Entonces, mirá, la derivada me dio 0. ¿Cuál será la ecuación de la recta tangente? Bueno, la recta tangente la puedo calcular sin problemas. Valor de la derivada por x menos la abscisa del punto más la ordenada del punto. Y me quedó así. Porque como la derivada vale 0, todo este término se va. ¿Y qué tipo de recta es esta? Constante. Constante. O sea, es una recta horizontal, paralela al eje de las x. Entonces, si la recta tangente es una recta paralela al eje de las x, ¿cómo será la recta normal? ¿Cómo será una Perpendicular. recta? Sí, Perpendicular. perpendicular a una horizontal, quedaría como en la posición. Paralela al eje Y. Paralela al eje Y, o sea, vertical. ¿Sí? Entonces, si tengo la recta tangente horizontal y yo quiero la ecuación de la recta normal que pasa por este punto, sería esta, ¿o no? Esta es la recta normal a I igual 5 que pasa por el punto 0,5. ¿Y qué ecuación tiene esta recta vertical? No necesito la fórmula no la puedo usar porque la derivada vale 0. Pero ¿cuál sería la ecuación de esa recta? X igual 0. X igual 0, exactamente. Es una recta vertical que pasa por el 0,5. O sea, si fuese una recta vertical que pasa por el AB, sería X igual a A. Esta sería la ecuación de la recta vertical que pasa por AB. Entonces no necesito ninguna fórmula. Directamente, si yo sé que la recta pasa por un punto, X igual a la abscisa del punto va a ser la vertical que pase por ese punto. ¿Sí? Y ahí tenemos el grafiquito entonces. Quiere decir que si la derivada me da 0, puedo deducir automáticamente la ecuación de la recta vertical, que va a ser la normal a la tangente, que va a ser una función constante, una recta horizontal. ¿Está bien? Así que no necesito fórmula ni nada que se le parezca. Bien. La recta tangente en un punto a una función puede cortar a la función en otros puntos, como habíamos dicho en un principio. Por eso necesitábamos una definición más fuerte de recta tangente. Por ejemplo, yo les hice un dibujito acá. Si vos tenés la función menos x cubo menos 1, y yo quiero la recta tangente en este punto, en el punto 1 menos 2, bueno, si hacemos la derivada y buscamos la ecuación de la recta tangente, me da esta, menos 3x más 1. Y si la dibujamos, acá es tangente, obviamente, pero corta en otro punto a la función. Corta en el punto menos 2,7. Y no pasa nada, porque esa recta es tangente al gráfico de la función en el punto B. En otro punto no es tangente, acá es secante. O sea que la tangencia entre una función y una recta es puntual. Yo puedo decir, la recta es tangente a tal función en tal punto. Y en otro punto puede cortarla, no pasa absolutamente nada. Por eso necesitábamos una definición más fuerte. Entonces, ¿qué es la recta tangente a una curva en un punto? Es la recta cuya pendiente es la derivada de la función en el punto. ¿Y puede cortar en otro punto a la función? Sí. No pasa nada. ¿Está bien? Así que esto hay que tenerlo en cuenta porque puede ocurrir. Y no deja de ser tangente en ese punto. Como es puntual el tema de la tangencia, puedo decir tangente en un punto y no tangente en otro punto. Bien, perfecto. ¿Cómo lo interpretamos físicamente? Bueno, ya habíamos visto la deducción en el ejemplo, ¿no?
Entonces, la interpretación física sería la siguiente. Si tenemos un objeto que se mueve a lo largo de una línea recta, o sea, el movimiento rectilíneo, vamos a tener una ecuación de movimiento. S igual a F de t. S va a ser el desplazamiento del objeto en cada instante t, cómo se va a ir moviendo, la función de posición del objeto. Y después, si el intervalo de tiempo me va a mover, se va a mover desde el valor x0 hasta el valor x, lo que llamamos entonces el incremento del tiempo o la variación del tiempo va a ser x menos x0. Si yo digo que, por ejemplo, el tiempo se mueve de 3 a un valor genérico. X menos x0 sería la variación del tiempo. Y la distancia recorrida por el objeto va a ser la variación de la función, la variación de f, que sería f de x menos f de x0. Y entonces la velocidad promedio, ¿cuál es? De nuevo, la distancia recorrida sobre el tiempo transcurrido. Variación de f sobre variación de t. F de x menos f de x0 sobre x menos x0. ¿Ves que volvemos siempre a la fórmula de la derivada cuando queremos esto? Y entonces vamos a decir que esa velocidad media se va a convertir en una velocidad instantánea cuando. ¿Qué tiene que pasar con la x y el x0 para que esto se transforme en una velocidad instantánea? X tiene que tender a x0. Ahí está. Y ahí aparece el concepto y la palabra límite. Quiere decir que la velocidad instantánea es el límite cuando el incremento del tiempo tiende a 0 del cociente incremental entre la variación de la función y la variación del tiempo. O sea, el límite cuando el incremento del tiempo tiende a 0 de la velocidad media, sería esto. Y si lo traduzco a la x, sería el límite cuando x tiende a x0 de f de x menos f de x0 sobre x menos x0. ¿Y eso qué es? La derivada. Entonces la interpretación física de la derivada es la velocidad instantánea. Y si derivamos la fórmula de la velocidad, ¿qué tendríamos? ¿Qué les parece que se obtendría? La aceleración. La aceleración. Muy bien. Si tengo una fórmula de la velocidad que depende de t, yo podría calcular el límite cuando delta t tiende a 0 de la variación de la velocidad en función del tiempo. Y la variación de la velocidad en función del tiempo es la aceleración, ¿o no? ¿Qué es la aceleración? La variación de la velocidad en función del tiempo. Por eso les digo que la derivada es un cociente incremental que se interpreta como un cambio instantáneo, en este caso de velocidad en función del tiempo, y en este caso de posición en función del tiempo. ¿Sí? Una variación instantánea. Entonces, si derivamos la velocidad, vamos a obtener la aceleración en ese punto. ¿Está bien? Bueno, perfecto. Así como existen los límites laterales, también existen las derivadas laterales, porque imagínate que si vos tenés una función partida y vos querés calcular la derivada justo en el punto donde se parte, vas a tener dos fórmulas distintas. Y si tenés dos fórmulas distintas, tenés dos límites laterales. Y entonces vas a tener las derivadas laterales. Si tenemos una función definida sobre un intervalo abierto y x0 es un punto interior, vamos a definir derivada por derecha, que se puede escribir así, se puede escribir así, se puede escribir con una D, derivada por derecha. ¿A qué? Al límite cuando x tiende a x0 por derecha del cociente. O sea, este límite ya lo conocemos, es el límite lateral por derecha. Ese límite me va a dar origen a una derivada por derecha. De la misma manera podemos derivar por izquierda. Esto también se puede anotar así. Derivada por izquierda. O f' de x0 por izquierda.
y va a ser el límite cuando x tiende a x0 por izquierda. ¿Cuándo tengo que usar las derivadas laterales? Bueno, cuando la fórmula de la función cambia. Cuando esta f de x no es la misma que tengo que poner acá, entonces ahí es absolutamente necesario analizar la derivabilidad por derecha y por izquierda. Puede ser que sea derivable por derecha y me dé un número, puede ser que sea derivable por izquierda y me dé otro número, y entonces voy a decir que la derivada en el punto no existe, porque el límite no existe. Pero sí existe por derecha o por izquierda. ¿Está bien? Para que sea derivable, entonces, esas dos derivadas tienen que ser exactamente iguales. Si no, la función no es derivable en el punto. Por ejemplo, mirá, dice, investigar si la función definida por esta función, módulo de 1 menos x cuadrado, es derivable en 1. Bueno, acá me aparece un módulo. Cuando aparece un módulo, uno siempre piensa en la definición de módulo y en abrir la función. Porque esta función va a ser una función partida, porque el módulo es una función partida. Entonces la voy a tener que abrir. Entonces, ¿qué haríamos? A ver, ¿cómo se abre esa función? Aplico la 1 definición. menos x a la 2 Sí, y después menos, a ver, pero paréntesis 1 menos x a la 2, o puedes aplicar la distributiva de 1 y decir menos 1 más x a la 2. perfecto. ¿Cuándo acá? Si x es mayor a 1, Mayor o igual que 0. Si 1 menos x cuadrado es mayor a 0. Puede ser. Ahora me gustó. Y acá, si 1 menos x cuadrado es menor a 0. Menor que 0. Ojo con la definición de módulo, porque la están aplicando mal. Mira, la definición de módulo dice, el módulo de Pepe, para que lo entiendan en castellano, es Pepe si Pepe es positivo. No si X es positiva, si Pepe, o sea, si esto que está acá adentro es positivo. Si 1 menos x cuadrado es positivo. Y es menos Pepe, ¿cuándo? Cuando Pepe es negativo. Siempre trabajando con lo que está acá adentro, no puedo poner x acá. Porque el x en la definición aparece porque ahí adentro tengo la x. Pero si ahí adentro tengo otra cosa, el módulo de cualquier cosa, Pepe, es Pepe si Pepe es positivo y menos Pepe si Pepe es negativo. Y ahora tengo que trabajar acá para ver qué valores toma x para que esto pase. Entonces, a ver, si 1 menos x cuadrado mayor o igual que 0, menos x cuadrado mayor o igual que menos 1, paso el 1 restando, multiplico por menos 1, cambia el sentido de la desigualdad. Aplico raíz, y acá me queda módulo, no es tan fácil. Módulo de x menor o igual que 1. ¿Y eso qué quiere decir? Que x vive entre 1 y menos 1. Entonces no hay que tirar cualquier expresión, hay que resolverlo y ver exactamente qué me da. Entonces ahora voy a decir que mi función vale 1 menos x cuadrado si x vive entre 1 y menos 1. Y vale menos 1 más x cuadrado, le cambié los signos y saqué el paréntesis, ¿cuándo? Y en todo lo contrario. ¿Qué sería todo lo contrario a esto? x vive entre... Si vive antes que el menos 1 y más allá del 1. Exacto. Acá me dicen que x vive entre menos 1 y 1. Lo contrario sería que x sea menor a menos 1, o sea que viva por acá, o que viva por acá, que sea mayor a 1. Y es un o, porque no puede vivir en los dos lados a la vez. O vive acá o vive acá. ¿Ok? Ahí tengo entonces la función. Bien. Me dice la consigna, investigar si es derivable en 1. Yo tendría que sacar la derivada en 1. Pero resulta ser que justo en 1 se parte la función. Y si justo en 1 se parte, seguramente cuando me acerque por derecha o por izquierda voy a tener que cambiar la fórmula. Entonces fíjate, si x vive
entre menos 1 y 1, voy a usar esa fórmula. O sea que acá me puedo acercar a 1 solo por la izquierda. Y si x vive acá, o sea, es menor que menos 1 o mayor a 1, tengo que usar esta fórmula. Y ahí me voy a poder acercar a 1 solo por la derecha. Entonces, ¿qué tengo que buscar? Las derivadas laterales. Porque así como está, no lo puedo resolver de una. Bien, si escribo acá abajo, ¿ven bien? Acá. Sí, se ve. A ver, si derivo en 1 por la derecha, tendría que buscar el límite cuando x tiende a 1 por la derecha, ¿de quién? 1 por la derecha estoy acá. De f de x, que es esta, menos 1 más x cuadrado, menos f de 1, ¿pero cuánto vale f de 1? 0. 0, ¿no? Así que ni lo pongo. Sobre x menos 1. Eso va a ser el límite, cuando x tiende a 1 por derecha, de una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Factoreo y simplifico. X cuadrado menos 1 es lo mismo que menos 1 más x cuadrado. ¿Cómo lo puedo factorizar? Menos 1 por x más 1. Eso. Simplifico. ¿Y cuánto me da este límite? 2. 2. Bueno, la derivada por derecha existe y vale 2. Vamos bien. Vamos a ver qué pasa por la izquierda. Lo voy a hacer acá. A ver, derivemos por la izquierda. F' de 1 por la izquierda. Límite, cuando x tiende a 1 por la izquierda, ¿de quién? F de x, si vengo por la izquierda, es esta. Es 1 menos x cuadrado, ¿no? F de x. Menos f de 1, que es 0. Sobre x menos 1. Indeterminado, 0 sobre 0. De vuelta. Factoreo y simplifico. Pero esto es 1 menos x cuadrado. O sea que el factoreo sería 1 menos x por 1 más x. Y entonces, ¿puedo simplificar el 1 menos x con el x menos 1? No. Poder puedo, porque es como simplificar 5 con menos 5. Pero cuando simplifico, ¿qué me va a dar? ¿1? Menos 1. Menos 1. Menos 1. Entonces, simplifico y pongo menos 1. Y cuando x tiende a 1, ¿qué me da este límite? Menos 2. Menos 2. ¿Y qué pasó entonces? ¿Son iguales? Son distintos. Son distintos. Por lo tanto, no existe la derivada de la función en 1. ¿Por qué? Porque las derivadas laterales me dieron números distintos. Y la función no es derivable en ese punto. ¿Y qué quiere decir que no sea derivable en el punto? ¿Qué pasa en ese punto para que no sea derivable? Bueno, mirá, vamos a pensar en el dibujito de esta función. Esa función la podría dibujar de una manera fácil, pensando en quién era antes del módulo, ¿no? ¿Quién era antes del módulo? 1 menos x cuadrado. La reconozco, ¿quién era esa? ¿Qué es gráficamente 1 menos x cuadrado? Una función módulo. No, sin el módulo. Una cuadrática. Una cuadrática, 1 menos x cuadrado. Es una cuadrática, esta. Una cuadrática cuyo gráfico es una parábola, ¿no? Cóncava para arriba o para abajo. Abajo. Para abajo. Para abajo. ¿Dónde tiene el vértice? En 1. En 0, 1. Bien. ¿Dónde corta el eje X? En menos 1 y 1. En menos 1 y 1.
Bueno, entonces la parábola tiene esta pinta. Es así. Ahora le aplico el efecto módulo. Le aplico módulo, Tiki. ¿Qué le hace el módulo a cualquier función? La transforma en imágenes positivas. Por lo tanto, las imágenes que ya eran positivas me van a quedar exactamente iguales. Y las que eran negativas se simetrizan para arriba. O sea, me van a dar exactamente los mismos números, pero positivos. Y ahí esto se va. Y esa especie de W sería la función que yo grafico, el módulo de 1 menos x cuadrado. Y fíjate que coincide, porque me dice, ¿vale esta parábola? La parábola que dibujamos primero, cuando x vive entre 1 y menos 1, que es esta. Y vale la opuesta, o sea, simetrizándola para arriba, cuando x es más chiquita que menos 1 o más grande que 1, que serían estas ramas. ¿Está bien? Así que esa es la función módulo. ¿Y qué pasa en el 1 que no me dio derivable? Es continua la función. Pero lo que pasa es que hay lo que se llama en análisis un cambio brusco. Yo venía así, mirá, con esta formita, tiqui, 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 cuando llegué acá, tuc, cambio brusco, pincha. Acá también pincha, así que acá tampoco va a ser derivable. La idea de la derivabilidad tiene que ver con un trazo tranquilo de la función. Si la función tiene un trazo así, sin cambios bruscos, es siempre derivable. Una recta, una parábola, una cúbica. Pero si tiene estos cambios bruscos de posición, yo vengo así, con esta velocidad para abajo, y después me voy para arriba. Cuando aparece un cambio brusco, la función deja de ser derivable. En general, si vos a una función que tiene parte positiva y parte negativa le aplicás módulo, le va a pasar ese cambio brusco, justo en los cortes con el eje X, porque ahí es donde la parte que está por abajo se va para arriba. ¿Está bien? Entonces, la derivabilidad, así de manera intuitiva, tiene que ver con un trazo tranquilo de la función, sin cambios bruscos. ¿Sí? Por supuesto, continua, pero además tranquila. Esta es continua, pero no es derivable acá, ni acá, porque hay un cambio brusco en el gráfico de la función. ¿Sí? En particular, este punto, el 1, donde nosotros estamos analizando, como la derivada por izquierda me dio un número y la derivada por derecha me dio otro número, se dice que es un punto anguloso. Los puntos angulosos de las gráficas son los puntos donde la función no es derivable. ¿Y por qué anguloso? Y porque justamente, si vos venís acá con las rectas tangentes, ¿ves? Acá cambia totalmente el ángulo en la recta tangente. Mira, acá venía así y acá, cuando sigo para arriba, es así. O sea, venía de una pendiente negativa igual a menos 2 y después se transforma en una pendiente positiva igual a 2, de golpe, acá. Entonces es como que se forma un ángulo ahí. Por eso se llama punto anguloso. Y en los puntos angulosos la función no es derivable. ¿Se entendió? Entonces no tendría recta tangente normal ahí, ¿o cómo sería? Bueno, como no existe la derivada en el punto, vamos a decir que no hay una recta tangente y una recta normal en ese punto. Sí puedo hacer la derivada por izquierda y trazar la recta tangente por izquierda. Sí puedo hacer la derivada por derecha y trazar la recta tangente por derecha. Pero la recta tangente en el punto no existe, porque la función no es derivable. ¿Está bien? No hay tangente normal en el punto. Sí hay por derecha y por izquierda, pero son distintas. Justamente ese tema de ser distintas hace que no exista la recta tangente. Además, pensá en lo que habíamos dicho, para poder definir la recta tangente, tendríamos que tener un punto interior al dominio de la función. Acá el punto, el x0 donde estoy trabajando, que sería el 1,
este punto tenía que ser un punto interior a un intervalo abierto, ¿sí? O sea que debería ser derivable en ese punto para que yo pueda trazarle una recta tangente. ¿Está bien? Entonces, Así si es, la profesor. pregunta es, ¿tiene recta tangente en el punto? No. Puedo trazarle una por derecha, una por izquierda, pero no es la recta tangente de la función en el punto. Es como el límite, ¿viste? Si los límites laterales son distintos, no existe el límite en el punto, pero sí existe el límite por derecha y el límite por izquierda. ¿Está bien? El límite no es único. No es, claro, pero el límite es único. Y la recta tangente en el punto es única, también, si existe. En este caso no existe. ¿Está? ¿Vamos Se entendió, bien? profesor. ¿Cómo? Se No te vi. entendió. Bueno, este está resuelto acá también. Si lo quieren ver después, está resuelto. Bueno, hasta acá vamos bien, entonces. Son las 10 menos 10. En 10 minutitos vemos función derivada y después hacemos el recreo, ¿sí? Vamos a hacer el recreo igual que en clase común. ¿Qué es la función derivada? Bueno, vos fíjate, si yo te digo, a ver, tengo esta función. ¿Es derivable en 1? ¿Es derivable en 3, en 5, en 7, en 22, en menos 4? En cada uno de estos puntos yo debería aplicar la derivada por definición. En cada punto. Entonces, ¿hay un camino más corto? Y sí, porque si no sería muy aburrido. Existe lo que se llama la función derivada. Si yo pudiese encontrar la función derivada de esta función, directamente evaluaría cada uno de estos puntos en la función derivada y sería todo mucho más cómodo y más fácil. Entonces, ¿qué es la función derivada de una función? Es la derivada, pero en vez de calcularla en un punto particular, la calculo en un punto genérico, y al punto genérico lo llamo x. Entonces es la derivada de la función en x. ¿Y cómo se calcula? Bueno, vamos a considerar en lugar del x0 un valor fijo, o sea, le vamos a poner x. Y lo que vamos a hacer es calcular el límite de h tendiendo a 0 de la imagen del punto incrementado, pero ahora el punto es genérico, es x, menos la imagen del punto sobre h. Y esto me va a dar la derivada de la función en x. O sea, me va a dar una fórmula correspondiente a la función derivada. No un número. Me va a dar una fórmula de la función derivada. ¿Sí? Y esto me va a permitir después no tener que hacer la derivada por definición. Si yo puedo encontrar la fórmula de las funciones derivadas de nuestras funciones básicas, de las que usamos siempre, y puedo saber las reglas para derivar un producto, un cociente, una composición, etc., uno puede derivar, en vez de por definición, como lo venimos haciendo hasta ahora, puede derivar por regla práctica. Es decir, usar una tabla de derivadas donde aparecen la fórmula de la función y la fórmula de su derivada. Y puedo derivar tranquilamente por regla práctica, sin hacerlo más por definición. Esa es la idea de buscar la función derivada. Entonces, esa función derivada, ¿qué particularidad tiene? Y el dominio de la función derivada tiene que ser un dominio igual al de la función original o con algunos valores menos. El dominio de la función derivada está incluido en el dominio de la función. ¿Sí? Si ese límite para x genérico existe siempre, vamos a decir que la función es siempre derivable. Y si no, el dominio de la derivada va a ser un conjunto incluido o igual al dominio de la función. Por ejemplo, la que vimos recién, fíjate, 1 menos x cuadrado módulo. El dominio de esta función es todos los reales, ¿no? La función derivada, que no la calculé todavía,
pero hicimos el dibujito, ¿qué dominio iba a tener? Acordate del dibujito, era derivable en todos sus puntos menos en quiénes. En -1 y en 1, donde se produce el cambio brusco. Entonces el dominio de la derivada iba a ser todos los reales menos el 1 y el -1. Este dominio vive acá. Puede ser igual o puede ser con algunos valores menos. Nunca más amplio, jamás. ¿Sí? Y con ese concepto puedo encontrar la función derivada de todas las funciones básicas. Hay algunas que son derivables siempre, por ejemplo las polinómicas, que tienen todas un trazo tranquilo, las trigonométricas, seno, coseno, en todo su dominio son derivables, las logarítmicas, las exponenciales, son todas con trazos sin cambios bruscos. Esas son derivables en todo su dominio. Hay otras que no, cuando ya combino, ya no son las básicas. Por ejemplo, esta ya no es una básica, es una composición de una cuadrática con un módulo. Ahí tendría que estudiar lo que pasa, ¿no? Y en todas las que no sean básicas también. Bueno, por ejemplo, a ver, ¿cuál será la derivada de una función constante? ¿Cómo encontraría la fórmula? Algunos ya la saben porque ya derivaron en el secundario. Pero mira, si f es una función constante, donde k es un número real cualquiera, ¿cómo calculo la derivada? Y la calculo por definición. Uso esta fórmula. Lo que hay que tener cuidado es lo siguiente. Cuando uso esta fórmula, ¿quién es f de x más h? Si la función es k. K. K, ¿sí? Eso es donde fallan los alumnos en general, donde tienen mayores inconvenientes. Porque mirá, si la función es k, entonces, si x vale 1, la imagen es k. Si x vale 34, la imagen es k. Si x vale cualquier cosa, la imagen es k. Si x vale x más h, la imagen es k. O sea, siempre la imagen me va a dar ese número. Entonces, ¿cómo me quedaría este límite? Y la imagen de x más h es k. Y f de x es k. O sea, que me quedaría el límite para... Sí. No, De k cero, que menos quedaría k sobre cero. h. Decime. No, que quedaría cero. Quedaría 0, pero ojo, porque acá a veces se confunden porque dicen h tiende a 0, arriba tiende a 0, abajo tiende a 0, es indeterminado. No, no es indeterminado. Arriba no tiende a 0, arriba me da 0. Esta cuenta son dos números, el mismo número. 7 menos 7, me da 0. 0 dividido cualquier cosa, 0. El límite cuando h tiende a 0 de 0 es 0. No es que el 0 lo dejo y hago tender h a 0, porque esta cuenta da 0. Esto es 0, no tiende a 0. Es 0. O sea que el límite de una constante, la derivada de una constante es 0. Lo puedo anotar así, la derivada de una constante respecto de x es 0, o puedo decir, si la función es una constante, su derivada es 0. Y ya en nuestra tabla, que la vamos a armar la clase que viene, si tenemos una función y su derivada, ya podemos poner nuestro primer renglón. Si la función es una constante, ¿cuánto vale la derivada? 0. Y ya lo puedo usar eso, lo puedo usar y derivar por regla práctica. No hace falta que derive por definición. Si a mí me dicen, bueno, a ver, ¿cuál es la derivada de esta función? F de x igual a y. Y bueno, la derivada vale 0. ¿Por qué? Porque usé la tabla y yo ya sé que la derivada de una constante vale 0. ¿Está bien? Sí. Muy bien. Y así vamos a ir armando toda la tabla. Antiguamente se demostraba toda la tabla de derivadas completa, que te llevaba 4 clases más o menos. Ahora no, ahora vamos a derivar por definición para justificar y para demostrar algunas, como hicimos con la constante, y otras se las voy a contar y listo. ¿Sí? En el aula virtual hay una tabla de derivadas y de integrales que la facilitó el centro de estudiantes, la pasó a PDF, y está la de integrales también, que la vamos a usar a fin de año, pero vienen juntas. Así que ahí tienen la tabla de derivadas,
si la quieren ir mirando para la clase que viene. Y nosotros la vamos a ir armando y vamos a tener una tablita básica de derivadas que es muy cortita. Son 2 hojitas nada más. La de integrales sí, tiene 40 páginas, pero la de derivadas es una tabla cortita. La vamos a ir armando de a poco. Algunos los vamos a demostrar y otros no. A ver, ¿cuál sería la derivada de una función lineal? La más fácil de todas las lineales es f de x igual a x, ¿no? La identidad. ¿Cómo la derivamos? Bueno, usamos la definición. La función derivada va a ser esta fórmula, que ya la escribimos un montón de veces. Y de nuevo ahora, ¿quién es f de x más h? Si la función es x, entonces, si x vale 1, la imagen va a ser 1, porque es la identidad. Si x vale 34, la imagen va a ser 34. Si x vale cualquier cosa, la imagen es la misma cosa. Si x vale x más h, la imagen es x más h. Entonces este límite me va a quedar así. La imagen de x más h, x más h. La imagen de x, x. La x se va. Me quedó h sobre h. Eso es 1. El límite cuando x tiende a 0 de 1 es 1. Por lo tanto, la derivada de la función identidad es 1. Y ya la puedo agregar a la tabla. Ya tenemos 2. Si es una constante, la derivada es 0. Si es x, la derivada es 1. ¿Ok? Y sin hacer ninguna cuenta, ¿cuál sería la derivada de esta recta? M. M, porque ¿qué dijimos? Que la derivada es la pendiente de la recta, ¿no? Entonces si derivo, Sí. me va a dar la pendiente. Si quieren esa la ponemos. La derivada de una recta es su pendiente. Muy bien. Entonces, a ver, ¿cuál sería la recta tangente a esta recta en este punto? Suponete que esta recta es igual 2x más 1. 2. La Y misma recta suponete puede ser. que este punto es el 2. Yo podría hacer por definición la derivada en 2. Pero la derivada dijimos que es la pendiente de la recta. Y si esto es una recta, la derivada en cualquier punto me va a dar ¿cuánto? 2. 2, porque es la pendiente. Por lo tanto, la recta tangente a una recta en cualquier punto es la misma recta. ¿Ven? Y esto no tiene nada que ver con la definición de recta tangente de la circunferencia. Cumple la definición. La recta tangente a una función en un punto es la recta cuya pendiente es la derivada en el punto. Y acá la derivada siempre vale 2. Entonces es la misma recta. ¿No? Sí. Perfecto. Muy bien. Relación entre continuidad y derivabilidad. Esto lo vamos a ver después del recreo. Así que hacemos un recreito hasta 10:30. La idea del recreo en la virtualidad es la siguiente. No salimos de la clase, nos muteamos, sacamos la cámara, que ya la sacaron ustedes, yo me muteo, saco la cámara, dejo de grabar y después cuando volvemos seguimos. ¿Ok? Dale, profe. Dale. Ok.